Hola, mi nombre es Alejandro Martín Pérez. Soy de la licenciatura en Cultura Física del CUCS y el día de hoy les voy a presentar el tema del experimento ruso del sueño. Bueno, más que nada escogí este tema porque es el que más me interesa y es el que más me llamó la atención. Empecemos. No sabemos qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en el nombre de la ciencia. Aquellos que apoyan los recursos del origen público están documentados ampliamente y parecen limpios, pero hay aquellos que son financiados por entidades privadas o militares. Quizás ahora la situación está controlada, pero hubo una época en los que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondía a cuestiones de Estado. Las dos guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el sugerir de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría lo que obligó a los países a investigar más a fondo para equiparse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue en donde Rusia, un grupo de investigadores, podrían haber llevado a cabo estos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental que había sido creado que prometía erradicar la necesidad de dormir en los seres humanos. Para ello necesitaban probarlo. Los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas bastante estimulante. Con base experimental, estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado ruso. Los individuos fueron escondidos en una habitación sellada donde estaban los investigadores pudieron monitorizar sus efectos. Los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros, somieres sin ropa de cama, agua corriente, un váter y comida ahumada, como para sobrevivir un mes. Micrófonos repartidos por la estancia recogieron los escalofriantes resultados. Los sujetos experimentales estuvieron bien los primeros 5 días. Quizás fuese porque el investigador ya había prometido a los prisioneros que estos serían liberados tras el experimento si conseguían estar sin dormir 30 días. Los individuos hablaban entre ellos y sus conversaciones fueron triviales durante los primeros días. A partir del quinto día, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia. A partir de los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos a otros, a no hablar entre ellos y actuar de manera extraña, incluso contando delitos y detalles personales de otros individuos como si fuese así una manera de contagiarse con sus captores. Al principio los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resultado del gas experimental. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo durante casi 3 horas. De repente se hizo silencio, solo escucharon sonidos culturales. Los investigadores comprobaron entonces, aterrorizados, que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Lo más sorprendente es que este hecho ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más, continuaron sus paranoias personales hasta que un segundo comenzó a gritar y gritó el grito mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y arrancar las páginas para colocarlas en las paredes. De repente, los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron checar los micrófonos para provocar una respuesta. Y nada, 2 semanas después del comienzo del experimento decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia y amenazaron con dispararles si intentaban algo. Y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para ellos fue una sorpresa, oyeron una respuesta calmada: ya no queremos ser liberados.
El 15º día decidieron abrir la puerta. Un grupo de soldados entró en la habitación. Lo que se encontraron los dejó atónitos. Los sujetos gritaban desesperados y en solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y los soldados probaban aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas por sus propias manos, sin cortes ni incluso de dientes. Se habían arrancado los órganos de la parte inferior del cuerpo. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental y atacaron y mataron a varios soldados. Y en esa lucha, otro sujeto experimental sufrió graves heridas. Fue inervado por el médico. Intentaron sedarle incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal. No fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía y gritaba más, más, hasta el punto que se desgarró y murió. Los otros 3 sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas, querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras aterradas comentaron que los sujetos rebosaban de siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con ellas. Uno de ellos, mientras era sometido a una cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con su cirujano. No habían administrado anestesia. Él gritaba desesperado. La frase era simplemente: sigue cortando. Los otros 2 de la cirugía hicieron lo posible para que el proceso de operarles, ya que reían escandalosamente sin poder parar. Paralizados, solo pedían el gas. Los investigadores preguntaron por qué habían herido y arrancado sus órganos del cuerpo, además de por qué pedían tanto el gas. Una respuesta clara se oyó: debo mantenerme despierto. Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación, al haber fracasado con el experimento. Los investigadores se preguntaron qué debían hacer con ellos. Un oficial de la KGB sugirió comprobar qué sucedería si volvían a administrar el gas experimental, así que los sujetos volvieron a recibirlo. Rápidamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir y revivir a cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y el sujeto murió al instante. Los investigadores se metieron a la habitación. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores fue el que le hizo las preguntas al sujeto: ¿qué dosis? Debo saberlo. El sujeto sonreía de manera escalofriante y le respondió: tan pronto has olvidado, somos vosotros, somos la locura que circula en vuestros cuerpos, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda y animal. Somos lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que calláis y paralizáis cuando os sumís en la profunda noche. El investigador se quedó perplejo, se acercó y disparó al sujeto directamente al corazón. Él, agonizando, simplemente dijo una frase: casi libre. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos luego. Descansen. Buenas noches.